Australia es un país lindo, es un país muy lindo, muy, muy bonito. Es un país extraño, desde las plantas, eh, mucho árbol de eucalipto, mucho, por lo menos Adelaide, que es una ciudad con clima desierto, tiene muchas plantas tipo sábila, suculentas, y son plantas marcianas con colores raros, son como grisáceas, como moradas, como tiene una flora muy particular, ¿no? Precisamente donde yo llegué. Em, pero es muy interesante de ver. Las semillas son extrañas, es distinto, es un país distinto, no es a lo que uno está para nada acostumbrado porque si bien pues no es Latinoamérica y el trópico así donde uno viene, ¿no? Todo tan tropical, tan denso, en Ciudad Guayana todo tan verde y tan bonito, em, es que además tampoco uno está familiarizado pues porque uno pues en la televisión pues lo primero que uno pues siempre es como que la referencia es los gringos y los europeos, ¿no? O sea, Australia es distinta, definitivamente es distinta, eso la hace especial. Obviamente uno llega con la ilusión de ver los canguros, ver los koalas. Donde yo vivía cerca habían canguros salvajes. No es que te vas a encontrar uno en el automercado tampoco, pero sí, como que yendo de una urbanización a otra, si hay un terreno baldío, puede que hayan canguros. Este, en los 11 años que yo viví en Adelaide, llegué a ver varios koalas en árboles, por decir algo, en un parqueadero de un centro comercial, cerca de mi casa, en un árbol, en un parque. Eso es mágico, o sea, es muy lindo, es muy, muy bonito. O sea, definitivamente, pues, aunque uno no esté muy, ¿cómo que te digo?, interesado en la naturaleza o lo que sea, a mí eso me pareció lindo, lindo. La cantidad de aves, los pájaros, el canto de los pájaros es muy curioso, muy, muy curioso, muy loco. Eso como que me dio una bienvenida muy bonita. Em, ¿Qué más te cuento de mis primeras impresiones de Australia? El clima es una locura. El clima, hay unas tormentas. Yo nunca he visto tormentas como las que he visto en Australia, porque no son tormentas húmedas, no es de un chaparrón de agua, son tormentas secas, son truenos y truenos y truenos y el cielo se enciende de noche y es una locura. O sea, es como, yo no sé, yo nunca he visto el catatumbo, pero es como el catatumbo todo el rato. O sea, eh, es impresionante. Son unas tormentas con los cambios de temperatura, básicamente. O sea, si hace calor en el día y se enfría en la noche, pues eso es una tormenta impresionante, unos vientos. Los vientos aquí vuelan techos, o sea, es una cosa loquísima, ¿no? Porque en Venezuela yo no sé si es que uno está tan ocupado de otras cosas que uno no se da cuenta del clima, pero es que aquí el clima es una razón en el noticiero, ¿me entiendes? Es una cosa, es un segmento súper importante en el noticiero, pues porque por ejemplo, ahora vivo en Sydney desde hace 2 años y medio y bueno, en las afueras de Sydney. em, y aquí cae granizo. Y es un granizo que las bolas de granizo son como una pelota de béisbol. Entonces, cuando hay alerta de granizo, o sea, todo el mundo se esconde porque agujera los carros, o sea, una cosa loca. Este, es extremo este país, en ese aspecto, en su naturaleza es extremo. Pero es interesante, y uno aprende a vivir con eso. Hay muchas arañas, muchas, muchas arañas. Hay que estar precavido con las arañas, revisar los zapatos, eso no es mentira. Depende de donde vivas, pueden haber serpientes. Eh, en el mar, depende, hay como partes específicas. Incluso hay gente viviendo por ahí. Yo he estado cerca. Hay unos pulpitos lindos de la muerte, pero son venenosos, son chiquititos. Y si mal no recuerdo te paralizan el sistema respiratorio, o sea, te asfixias tú solo. O sea, de verdad es un país que hay que tener cuidado y hay que aprender a vivir con eso y eso se lo enseñan a los niños de pequeños. O sea, aquí lo que es supervivencia en ese aspecto, como que mira, no te metas con estos bichos son los malos, estos no son tan malos. Aprender a nadar es como una necesidad aquí en Australia. Este, o sea, son cosas con las que tú vas aprendiendo a, no sé, como a vivir y luego es como normal. Una cosa que me gustó mucho, mucho, mucho de Australia fue que yo tenía la percepción de que nos íbamos a encontrar con un café medio guacala, así como los gringos.
Pero no, aquí el café es excelente, es muy bueno, tiene una cultura de café muy, como muy extendida. Pensé que como esta gente pues tiene herencia británica iban a ser de tés nada más, pero no, las dos cosas. Eso ha sido muy bueno. Eh, la multiculturalidad es amplia, mucha gente viene a vivir para acá de todos lados. Eh, Sin embargo, nosotros los latinos todavía somos una rareza, no somos tantísimos realmente, no. De hecho, que yo sepa, no hay como comunidades de latinos así como las hay de italianos o de griegos, que como que tú sabes que hay un suburbio que es de puros griegos, italianos o, o hindúes, hay muchos hindúes, muchos asiáticos, entonces tú sabes que esta comunidad es como coreana y como que si te quieres comer un, no sé, un barbecue coreana buena, vete a tal suburbio y así, ¿no? Tienes esas referencias. Eh, Son bastante abiertos a la migración, me parece. Eh, eh, En Adelaide es un poco menos, porque es como una ciudad más pequeña, son como muy, un poco más chapados a la antigua, por decirlo así, y es como de entender, ¿no? O sea, si de repente, este, sí sentías un poco como que ellos eran muy ellos, ¿no? Muy australianos, muy a la australiana. Pero aquí en Sydney no, aquí en Sydney es totalmente diferente, o sea, aquí nadie es de aquí, es impresionante. Los australianos son honestamente la minoría, los australianos de tipo, no sé, segunda, tercera generación, porque recordemos que este es un país muy joven. Este, ¿Qué problemas te puedo decir eh, que yo veo acá? Pues, pero el problema es para mí, la distancia. Este país está lejos de todo. Salir de aquí es complicado. Eh, es complicado en el sentido que es muy lejos. O sea, lo más cerca que tenemos es Nueva Zelanda. Pero, pero cada vez que yo quiero volver a América es un viaje de 14 horas para pisar tierra. O sea, yo llámese Santiago o Los Ángeles o Vancouver, o sea, todo lo que sea en costa con el Pacífico. O sea, ya después de eso, pues tienes que hacer otros viajes en el continente americano para ir a tu destino final. O sea, son viajes muy largos, muy cansados. La educación está al alcance de quien quiera. Tú puedes cursar estudios superiores y te endeudas con el Estado y después lo pagas. Pero las formas de pagarlo son muy cómodas. O sea, de verdad pienso que este es un buen país para superarse. Tiene muchas oportunidades, el gobierno da muchas ayudas. eh, de verdad que este es un muy buen país para vivir. Lo que empezó como un hobby eh, fue... em, es una historia larga, pero resumiendo, mi hermana me regaló una muñeca. Mi hermana ya vivía en Canadá, ya se había ido 2 años antes que yo, y ella me regaló una muñeca coleccionable asiática. O sea, era como una muñeca, como decir una Barbie, pero más grande. Y yo empecé a coserla. Me compré una maquinita de coser y empecé a hacerle como ropa porque yo había visto en internet que la gente en Asia, básicamente, coleccionaba muñecas y las vestía y les compraba props, o sea, les compraba, qué sé yo, mueblecitos y cosas y pues sabí como que me llamó la atención porque pues como te digo, a mí me gustan mucho las cosas manuales y me parecía bonito de ver. Entonces comencé a coser, como un hobby te digo, o sea, no había cosido en mi vida. Eh, eh, y, y bueno, lo que empezó como un hobby, pues fui perfeccionando la técnica, por decirlo así, autodidacta o aprendiendo pues de internet. En aquel tiempo, hace 14 años, YouTube era muy escueto. O sea, no había así tantos tutoriales y cosas como hay ahora, pero bueno, ahí le fui dando y hoy día vivo de eso. O sea, tengo un website donde vendo los vestidos que hago para muñecas. Entonces trabajo en un sistema de pre-order. O sea, yo hago unos modelos todo como cada mes o cada mes y medio, cada 4 o 6 semanas.
saco, qué sé yo, 4 o 5 modelos de vestidos, los pongo en la gente va a la tienda y si le gusta, pues hace un pedido, quiero un vestido de este, otro de este y así. Y me pagan por adelantado y yo hago el vestido y en 4 semanas los envío. Este, um, pues eso vivo. Trabajo desde casa, siempre he trabajado desde casa, por eso también creo que mi inglés no ha como, o sea, no ha mejorado muchísimo, o sea, sin embargo cuando lo practico pues mejora, como todo, con la práctica, pero bueno, en fin, yo creo que hablar del inglés no es um, realmente importante, aunque mi negocio es en inglés, yo todo lo hago en inglés, me manejo por las redes sociales en inglés, mi página está en inglés y así. A las convenciones que he ido, porque hacen convenciones en el mundo de esta específica muñeca con la que yo trabajo, eh, que se llama Blythe, es en inglés. Y este hobby, que ahora es mi negocio, me ha permitido viajar. Eh, Cosa que ha sido maravillosa, pues definitivamente viajar te abre el, la mente, ¿no? Um, He estado en Berlín, en Sevilla, en Brooklyn, en Tokio, en, bueno, he estado en Sydney, en Melbourne, en, en Bruselas también, yendo a convenciones de las muñecas, específicamente a eso. Este, um, y ha sido muy gratificante. Yo tengo muy gratificante. 36 años, nací en Maracaibo, pero me crié toda mi vida en Puerto Ordaz. Eh, ya que mi mamá es de Maracaibo, mi papá es del Tigre. Eh, Me vine para Australia en el 2008, tenía 21 años cuando me vine. Eh, Llegué inicialmente a una ciudad que se llama Adelaide o Adelaida y decidimos venirnos para Australia. Pues ya para aquel entonces a nosotros ya veíamos las cosas un poco complicadas en Venezuela, o sea, yo ya me había casado para aquel entonces, sí, me casé muy joven y pues era difícil independizarse, o sea, la situación económica era complicada, pues o sea, ya no era la realidad de los padres de uno que se casaban, compraban su casa y todo, ¿sabes? ¿No? O sea, eh, esa forma de ascensión social que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres para nosotros fue muy difícil. Entonces empezamos a buscar a dónde nos podíamos ir, ¿no? Y pues primero pensamos en Estados Unidos, pensamos en Canadá, pensamos en España, siempre como buscando opciones eh, pues, por el idioma, ¿no? O sea, básicamente inglés, que no es tan difícil de aprender. Aunque yo voy para 14 años acá y mi inglés no es así lo máximo, pero hay gente que se le da más y gente que se le da menos, ¿no? Y como que buscando bueno, un lugar como familiar, pues dentro de los puntos para migrar, ¿no? España, Estados Unidos, nos dimos cuenta de que pues la situación migratoria era complicada, pues no era sencilla, ¿no? No es como que voy a pedir una visa para quedarme de residencia permanente y me quedo, ¿no? Y para Canadá era para la parte francesa y hacía mucho frío y todo, o sea, en fin, estábamos como evaluando opciones y nosotros vimos en Globovisión, a los ciudadanos, invitaron a una gente unos argentinos que tenían una agencia migratoria australiana y se llamaban Vivan Australia. Y estaban diciendo que Australia estaba buscando gente para vivir acá, que estaban muy abiertos a la migración. Entonces, pues decidimos averiguar y esa fue la razón por qué escogimos Australia. Realmente nosotros no sabíamos nada de Australia, o sea, no estaba ni siquiera en el mapa, pero migratoriamente fueron muy amigables y nos permitieron llegar acá directo con residencia volviendo temporal. A los orígenes de cuando llegué acá, eh, llegué en el 2008 eh, y pues lo primero, me acuerdo que cuando yo me vine había empezado la primera escasez de leche y azúcar y carne, me acuerdo. Obviamente no fue terrible como en el 2016 o algo así, ¿no? Que en Venezuela que no había de nada, los apagones y las cosas horribles. Pero, pero incluso para aquel entonces,
Me acuerdo que me impresionó mucho ver la variedad de alimentos en los supermercados normales, no decir el Central Madirense y tal, o sea, no eran bodegones ni nada especializado, o sea, eso me impresionó mucho. Obviamente, pues la comida me pegó un poco, uno se adapta a todo y yo tampoco soy muy quisquillosa con la comida, pero por ejemplo, aquí no son de quesos frescos, sino de quesos madurados, entonces nosotros somos muy de quesos frescos, ¿no? Queso blanco, queso de mano, queso telita, queso guayanés, um, queso paisa, pero aquí pues son más de cheddar, más de quesos madurados, quesos amarillos, ¿no? Eso lo extrañé un poco al principio, pero pues como te digo, uno se adapta. Eh, el pan definitivamente lo extraño mucho, como lo hacían en Venezuela, que tú sabías que el pan estaba recién hecho y te comprabas tu dulce pan y no podías esperar llegar a la casa porque ya le habías arrancado el cucurucho al pan, ¿no? La punta del pan. O sea, ese pan fresco, recién hecho, ese olor. eh, no es que no hayan panes ricos aquí, pero no son así para nada. Son más como el pan de bolsa que uno conoce, ¿no? De allá de Venezuela, el pan Bimbo y ese tipo de panes, ¿no? Y el que pues ellos aquí consideran como panes frescos, no son como los panes de nosotros. Este, o sea, como que la comida definitivamente uno como que lo ata a sus raíces y eso me pegó un poco, ¿no? Eh, no volví a comer más nunca ají dulce, jamás. Aquí venden muchos tipos de ají o chili, o como les llamen acá, pero jamás volví a comer ají dulce, que creo que es una cosa muy, muy nuestra. Eh, no volví a comer jamás. eh, Extraño con locura el casabe, me encanta el casabe. Nosotros en Ciaguayana comemos mucho casabe, lo extraño con locura. Tampoco he vuelto a comer casabe en 14 años. Eh, mm, ¿Qué otra cosa te puedo comentar? Me sorprendió mucho la pulcritud de la ciudad. Adelaida es una ciudad muy limpia, es impresionantemente limpia. Eso me gustó muchísimo, muchísimo. Obviamente, eh, pues no hay desorden, no había música en la calle, o sea, obviamente son las cosas que le dan a uno un poco calidad de vida, ¿no? Eso me gustó cuando llegué, sin embargo, ahora que tengo tantos años acá, a veces como que ese nivel de perfección, entre comillas, porque no hay comunidades ni ciudades perfectas, me afecta un poco, ¿no? O sea, a veces como que no le hace falta un poco el desorden, ¿no? No sé si eso lo he ido como que extrañando con el tiempo o qué sé yo, pero um, ese pseudo desorden latino o lo que sea, pues lo extraño un poco. Eh, y me di cuenta de eso hace 2 años, tuve la oportunidad de ir a Colombia, porque ahora mi pareja actual él es colombiano, y, y fue mi primera ida a Latinoamérica, después de haber estado aquí más de 10 años. Y me pegó, eh, fuimos a una Plaza Bolívar, pero de pasada, no fue como que, uy, vamos a ver una Plaza Bolívar, ¿no? Y vi el busto de Bolívar en una plaza, como cualquier plaza en cualquier pueblo, ciudad de Venezuela, con sus edificios más o menos medio coloniales alrededor y me eché a llorar porque fue como, como ver un poquito de Venezuela, pues. Este, como lo más parecido, pues. Me pegó mucho, o sea, como que caí en cuenta lo mucho que extraño. Um, es que ya yo tampoco tengo familia en Venezuela, mis papás están en México, mis hermanas están en Canadá, tengo mis primos, hermanos están todos por fuera. Entonces, pues, así como que una razón de peso para volver no tengo, ¿no? O no tengo, o no razón de peso, pero como que verdadera necesidad de ir no he tenido, pues gracias a Dios. En el sentido de salir corriendo, pues no es que yo no quiera volver a Venezuela, o sea, se extraña. Y yo pienso que mientras más tiempo pasa, se aprende a vivir con eso, pero también como que se extraña más. Es una cosa extraña, no sabría explicarte. Cuando empezó el COVID 2020, yo pienso que aquí la actitud fue de pánico total en el sentido de que el gobierno decidió cerrar fronteras y estuvimos prácticamente 2 años con las fronteras cerradas. O sea, nadie podía ni salir ni entrar. Eso fue, eso fue complicado para el país, porque este país vive del turismo, bueno, vive de muchas cosas, pero las ciudades pues se mantienen por el turismo o por los estudiantes.
internacionales. Vienen muchos asiáticos, mucha gente de la India, viene mucha gente de afuera a estudiar aquí en Australia. Y pues mandaron a la gente que se devolviera a su gente, o sea, porque obviamente pues cerraron todo, la frontera, las cosas estaban abiertas en aquel momento todavía, pero cerraron la frontera, entonces la gente se tuvo que ir y la gente no pudo entrar tampoco. Mucha gente se quedó varada por fuera porque no habían vuelos, o sea, fue como que un poco caótico al principio. Eh, por ese entonces mi mamá me había venido a visitar, mi mamá llegó en febrero y después fue complicado conseguirle pasaje para que se devolviera, pero lo logró. Eh, pero fue difícil, no habían vuelos, salir de aquí era un problema. Eh, la primera cuarentena no fue muy severa porque pues, como te digo, cerraron fronteras muy rápido y los niveles de contagio aquí fueron mínimos. Y como esto es una isla, o sea, es como bastante fácil, entre comillas, controlar la migración, pues. Una isla continente. Eh, yo pienso que el año feo de la pandemia fue el anterior, el 2021. Eh, aquí empezaron tarde a vacunar, tarde, como en principios del 2021, cuando ya tenían por lo menos un par de meses vacunando en Estados Unidos y en Europa. eh, pues aquí salió el primer ministro diciendo como que vacunarse no era necesario, porque es que aquí no habían casos, estábamos en 0 casos. Pues, como te digo, no había gente viniendo de afuera, obviamente el virus no entraba. O sea, vivíamos con normalidad, no usábamos mascarilla. Si habían restricciones tipo, no habían eventos públicos, o sea, no hubo conciertos, no habían cosas de esas. Em, pero había como que mantener la distancia, como que en las tiendas por cada 2 o 4 metros cuadrados solo se podía ingresar una persona, entonces hacían colas afuera de las tiendas, por decirlo así. Pero había normalidad, honestamente. Eh, entonces, como no habían casos, pues el gobierno se relajó y dijo como que no hace falta vacunarse, o sea, como que vacúnese quien quiera vacunarse. Van a haber vacunas para todos y tal, y bueno, quien quiera. Entonces, obviamente no había como ningún incentivo ni nada para que la gente se vacunara, estaba todo normal y no habían casos hasta que llegó Delta. Delta llegó como en julio del año pasado y empezó el pánico, porque empezaron los contagios. Y empezó una campaña de vacunación masiva porque nadie se estaba vacunando. Y iban en orden. O sea, si yo quería optar por la vacuna no podía, tenía que esperar que la gente entre 80 y 70 años se vacunara y después de 70 y 60, o sea, hasta como que no abriesen esos rangos de edad, yo no podía acceder a la vacuna. Entonces, después de julio, abrieron como que para todo el mundo, ¿no? Entonces fue cuando pude vacunarme. Yo me vacuné la primera en julio y la segunda en agosto. Y había solo Pfizer y AstraZeneca. Entonces mucha gente no se quería vacunar porque la gente no quería AstraZeneca, porque lo que habían escuchado, que producía coágulos, no sé qué. Entonces había como mucho miedo. La gente solo se quería vacunar con Pfizer, hubo escasez de vacunas, tuvieron que pedir prestadas vacunas a Singapur. Pero al final tenemos ahorita uno de los, yo digo que honestamente, como que de la mayor cantidad de población vacunada en el mundo. O sea, es impresionante cómo fue la gente a vacunarse. Yo pienso que la gente antivacuna no son mayoría, sino que hacen más ruido, ¿no? O sea, tú lees en las redes sociales y eso, y como que hacen más ruido, y la gente pro vacuna o que simplemente se va a poner la vacuna porque sí, pues no opina, entonces pues uno solo ve a la gente que hace ruido. Eh, creo que estamos en más del 90% con doble vacuna. Es una cosa así, o sea, o cerca. Con las dos primeras dosis, ya yo me puse mi refuerzo, o sea, yo tengo 3. Este, porque además, como en octubre, ahí sí empezaron a obligar a la gente a vacunarse en el sentido de que la gente que no esté vacunada no puede entrar en tiendas, por ejemplo. Solo puede ir a cosas de primera necesidad, como supermercados o farmacias.
o el banco o cosas así. Pero si quieres entrar a una tienda de ropa o no sé, a cualquier sitio, o quieres ir al cine o un restaurante, no puedes, no te van a dejar entrar porque no estás vacunado. Entonces, o sea, eso O sea obviamente que al alentó a principio la gente. la La que se pandemia no se vacunara. manejó muy bien porque, pues como te digo, o sea, no es que no se manejó, es que, bueno, es que han pasado tantas cosas y a medida que voy hablando voy recordando y de repente no estoy diciéndolo en el orden correcto, pero, o sea, básicamente al principio, 2020, cerraron fronteras, la economía se vio muy golpeada, el gobierno empezó a dar ayuda a la gente que se había visto afectada, empezó el teletrabajo, mucha gente se dio cuenta que prefería trabajar desde la casa, que ahorraba mucho dinero trabajando desde la casa. Eh, ¿En qué sentido? En que obviamente tú trabajas en la oficina y vas y te compras un café o compras almuerzo, el tiempo que tardas en el transporte público o manejando, aquí en Sydney la mayoría se mueve en transporte público, los trenes son muy eficientes, pero el commute time es como de, o sea, el tiempo que tú tardas es lo normal es una hora yendo al trabajo y una hora viniendo. O sea, imagínate, o sea, la gente se como que me tengo que parar a las 6 de la mañana para llegar a las 9 del trabajo, ¿no? Porque mientras me baño, desayuno, cojo el tren a las 7, y llego a las, no sé, 8:15, en fin, es complicado. Entonces, como que mucha gente se dio cuenta, muchas empresas se dieron cuenta que ahorraban, pues obviamente no tienes que rentar oficinas, ahorras electricidad, personal de limpieza, un montón de cosas. Entonces yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse en muchos sitios. Muchos sitios están optando por, bueno, ahorita, o sea, si se puede trabajar desde la casa, la gente lo está haciendo y las empresas lo están permitiendo. Este, pero como que la norma va a ser ir 2 días a la semana al trabajo y los otros si lo deseas en tu casa. También hay gente que prefiere trabajar en su oficina, sobre todo gente que tiene niños pequeños y eso, ¿no? Que es como más difícil concentrarse o no tiene un espacio destinado para el teletrabajo, ¿no? Porque no te puedes sentar a trabajar en cualquier sitio tampoco. Eh, entonces yo siento que eso llegó para quedarse, o sea, como que la gente no bajó su productividad, la gente sigue siendo eficiente, responsable, o sea, buenísimo, ¿no? Yo creo que es una de las ventajas que ha traído un poco la pandemia. Eh, Me he dado cuenta, por ejemplo, por la calle, cuando empezó todo, que la gente empezaba a estar con su teletrabajo, veía a los papás jugando con los niños en la calle, ¿me entiendes? Y los papás enseñándole a los niños pequeños a andar en bici y tal. Tengo la fortuna de que en la calle donde vivo hay muchas familias con niños muy pequeños. Y fue como eso, ¿no? Como que empezó la cuarentena y como solo se podía salir por aquí, pues eso, o sea, tú ves a la familia compartiendo, pues eso me pareció tan bonito, porque si te pones a pensar, un papá que sale, o un papá y una mamá, porque pues en estas sociedades trabajan los dos, la mayoría, tienen que salir tan temprano y volver tan tarde, obviamente no hay tiempo, ¿no? Para dedicarle a los hijos. Eso me pareció súper Donde llegó bonito Delta también. tuvimos. Una cuarentena terrible, terrible, que duró como 4 meses, nos íbamos a volver locos. Eh, Cuando fuimos al cine y a los 2 días nos llegó una alerta diciendo que había una persona contagiada, que tuviéramos como pendiente de los síntomas. Es muy eficiente, te llega a tu teléfono, o sea, y así ellos rastrean todo y le avisan a todo el mundo y es muy eficiente. Eh, el año pasado cuando tuvimos la Delta, la variante Delta, fue como que el pánico total del gobierno y nos encerraron a todos. O sea, fue nuestra cuarentena dura, dura de verdad. Pues en el 2021 no tuvimos cuarentenas duras, fue en el 2020, perdón. En el 2021 fue cuando tuvimos cuarentenas duras. Eh, por ejemplo, no podemos reunir con nadie que no fuera la gente con la que tú vives, no podíamos. Teletrabajo estricto sí se podía. No podías moverte más en un rango de 5 kilómetros. Eh, pues esto es un poco, entre comillas, parecido, un poco tipo Estados Unidos, donde las distancias son muy largas. Entonces realmente no había dónde ir. De hecho, yo tenía en el límite de mis 5 kilómetros, mi radio de 5 kilómetros, un automercado. Y de resto, pues no había más nada. Obviamente todo cerrado, cines, gimnasios, todo lo que involucrase gente. O sea, estábamos realmente cerrados en casa. Podíamos caminar por la cuadra, podíamos caminar, como te digo, en un radio de 5 kilómetros se podía salir, pero solo una vez al día. Solo una persona podía salir a hacer mercado y hacer las diligencias,
por hogar. Fue bien, bien estricto, pero así controlaron muy bien el, como que se regara, ¿no? Y las cosas fueron bien, llegamos a un número de casos pequeños y decidieron abrir fronteras, y cuando abrimos fronteras llegó Omicron. Y nada, se dañó la patineta otra vez. Ahora sí hay una cantidad de casos que ya valió verga, ya no, ya que va. O sea, es impresionante, muchos casos, muchos casos, pero no hay medidas restrictivas, o sea, no hay, ya podemos salir si lo deseamos. ¿Qué tipo de medidas hay? Bueno, ahorita hay mascarilla obligatoria en todos los sitios públicos. Mm, y diría yo que nada más, es lo único que yo sepa, sí. Y bueno, en el comercio sí hay restricciones tipo el aforo en los restaurantes solo de la mitad y cosas así. Por eso, ¿no? Por la ley esa de los 2 metros cuadrados por persona. Entonces, pero la vida de los que no tenemos negocios está bastante normal. Eh, Incluso hasta los gimnasios están abiertos, cosa que pues una locura, pero pues supongo que la vida continúa, ¿no? Y bueno, así están las cosas ahorita con el COVID.